Cuando los investigadores abrieron el estómago de aquel cocodrilo de más de 4,5 metros, nadie en la sala pronunció una sola palabra. 2 brazos, manos todavía cerradas, como si alguien las hubiera apretado en el último momento. La mitad de una caja torácica, carne del pecho, y en un dedo, un anillo de metal que los investigadores reconocieron de inmediato. El silencio que se instaló en aquella sala no era el silencio del alivio. Era el silencio de quien acaba de confirmar lo que ya sabía, pero que esperaba con desesperación que no fuera verdad. Una familia llevaba días esperando noticias de un hombre que salió a trabajar una mañana cualquiera. Un esposo, quizás un padre, un hombre que simplemente no volvió. Esta es su historia. Su nombre era Gabriel Batista, 59 años, el hombre detrás de Borderline Country Island, un negocio local en Comati Port, una pequeña ciudad en el extremo de Mpumalanga, puerta de entrada al Parque Nacional Kruger y territorio de 2 ríos que han reclamado más vidas de las que nadie quiere contar, el río Cocodrilo y el río Comati. Si preguntabas por él, la gente decía siempre lo mismo: trabajador, buen marido, alguien que haría cualquier cosa por los suyos. Conocía esos ríos, conocía ese puente flotante que cruzaba decenas de veces durante la temporada de lluvias. Para él era rutina, pero el agua del Comati siempre esconde más de lo que muestra. El 27 de abril, Gabriel salió en su Range Rover hacia Borderline Country Island. La misma ruta, el mismo puente flotante, lo había navegado decenas de veces. Lo conocía, o eso creía. Lo que no pudo ver fue la velocidad real del agua. Desde la superficie parecía controlable, pero debajo la corriente era brutal. Y cuando Gabriel lo entendió, ya era demasiado tarde. El puente cedió. El Range Rover giró. Fue arrastrado y golpeó las rocas con fuerza. Gabriel salió del vehículo. Quizás pensó que podía llegar a la orilla. Quizás el instinto tomó el control antes de que su mente pudiera calcular el peligro. Lo que sí es cierto es que entró al agua. Y en ese río, entrar al agua no es solo un riesgo. Es una invitación. Porque lo que Gabriel no podía ver desde la superficie, ya lo estaba observando a él. Perfectamente quieto, perfectamente invisible, esperando. Los guardabosques llevan años advirtiendo lo mismo. El Comati no es un río de caza activa, es un río de espera. Los cocodrilos del Nilo no persiguen. Se quedan sumergidos durante horas, alineados con el fondo, inmóviles, hasta que el momento llega a ellos. Y cuando llega, no hay segunda oportunidad. Cuando Gabriel entró al agua, no hubo testigos, no había cámaras, solo el ruido del río y el silencio que vino después. Esa noche, no llegó a casa. La familia sabía que algo estaba mal antes de que nadie se lo dijera. Un hombre que conoce sus rutas, sus tiempos, que lleva años haciendo lo mismo, no desaparece sin más. La búsqueda comenzó al día siguiente. Policía, voluntarios, guardabosques. El capitán Joan Podjeter, veterano de recuperaciones en esas aguas, coordinó la operación. Había sacado cuerpos de estos ríos antes. Entendía el Comati no desde los libros, sino desde años mirando cómo funciona la muerte en él. Buscar a un hombre en el Comati no es como buscar en tierra firme. Es otra clase de pesadilla. El río lo mueve todo, dispersa, oculta. Y lo que la corriente no se lleva, lo que permanece quieto en el fondo o en las orillas, rara vez llega intacto. Los veteranos lo saben desde el primer día, pero la familia todavía esperaba. Y mientras esperaban,
Los drones sobrevolaron el río durante horas, escaneando las islas de vegetación, los bancos de arena, los recodos donde el agua pierde velocidad. Y fue entonces cuando algo llamó la atención de Podgitter. 60 metros río abajo del punto donde el vehículo de Gabriel había sido encontrado volcado, había un cocodrilo, un ejemplar enorme, fácilmente 4,5 metros, quizás más. Lo que lo hizo diferente no fue su tamaño, fue lo que no estaba haciendo. No se movía, ni cuando los helicópteros pasaban por encima, ni cuando los motores de los botes se acercaban, ni cuando los drones zumbaban a pocos metros de él. Solo yacía en la orilla del río, con el vientre visiblemente distendido, como si hubiera comido algo enorme recientemente. Los cocodrilos que acaban de alimentarse bien se retiran, se esconden. Evitan el ruido y el movimiento mientras digieren. Es un comportamiento instintivo, pero este animal no se retiraba, no se escondía, permanecía ahí, en la misma posición, hora tras hora, como si el peso de lo que cargaba dentro lo tuviera anclado al suelo. Podgitter llevó 4 días vigilando ese animal, 4 días mirando las imágenes de los drones, 4 días, construyendo una certeza que nadie quería confirmar en voz alta, porque confirmarla significaba dejar de esperar que Gabriel apareciera en alguna orilla, ileso, desorientado, pero vivo. Al 4.º día, dio la orden. Si te gustan las historias reales y perturbadoras como esta, suscríbete ahora, porque aquí contamos casos que parecen sacados de una película de terror, pero que ocurrieron de verdad, con nombres reales, con familias reales, con un dolor que ninguna ficción puede replicar. El cocodrilo fue capturado en la orilla del Komati y transportado al Parque Nacional Kruger, donde el equipo de necropsia ya estaba esperando. Lo que sucedió en aquella sala, no hay forma de describirlo sin que algo se quiebre por dentro. El animal fue inmovilizado y abierto con precisión quirúrgica, en un silencio absoluto que nadie quiso romper. No había conversaciones, no había comentarios entre técnicos, solo el sonido del instrumental y la respiración contenida de gente que ya empezaba a intuir lo que iba a encontrar. Cada corte revelaba algo. Cada capa abría un poco más la historia de lo que había ocurrido en ese río. Primero aparecieron los brazos, completos, con las manos todavía cerradas, como si alguien las hubiera apretado en el último instante. La mitad de una caja torácica, tejido del pecho. Y entonces, en un dedo de una de esas manos, el anillo. El equipo dejó de moverse. No porque no supieran lo que estaban viendo, sino porque verlo confirmado, verlo ahí delante, con ese nivel de brutalidad callada, es algo para lo que ningún entrenamiento te prepara del todo. Pero lo peor aún no había aparecido. El capitán Podgitter hizo una señal. Los técnicos continuaron. Y lo que encontraron más abajo, enterrado en lo profundo del estómago del animal, transformó aquel procedimiento de necropsia en algo completamente distinto. 6 pares de zapatos. 6 pares de zapatos. Detente un segundo en ese número. No 1, no 2, 6. 6 veces que este animal estuvo en el lugar correcto en el momento correcto. 6 veces que alguien entró en esa agua y no salió. 6 pares que alguien se puso esa mañana para ir a algún lugar, una cena, un turno de trabajo, una vida que comenzó de la manera más normal del mundo y terminó ahí dentro, en el estómago de un animal que nadie había estado buscando porque nadie sabía que existía. Cada uno de esos zapatos era una historia cerrada en falso. Un caso que alguien archivó como accidente de río.
Una familia que aprendió a vivir con la ausencia porque no había otra opción. 6 ausencias. 6 duelos incompletos. 6 vidas que desaparecieron en ese mismo tramo del Komati sin que nadie conectara los puntos. Y entonces los investigadores entendieron algo aterrador. Los cocodrilos no pueden digerir el plástico sintético. Eso no es un detalle menor. Eso es una confesión. Esos zapatos llevaban dentro del animal mucho tiempo. No semanas, posiblemente años. Años de casos archivados como accidentes, como caídas durante crecidas, como tragedias sin explicación y sin culpable. Ese cocodrilo llevaba años esperando en ese mismo punto del río. No era un animal que había encontrado a Gabriel por accidente. Era un depredador que había aprendido. ¿Qué había convertido esa vulnerabilidad humana silenciosa? Ese puente que se inunda con cada tormenta, en un sistema de alimentación tan eficiente como invisible. El río flotante no era solo un peligro, era un mecanismo de entrega, y nadie lo había visto. ¿Cuántas personas cruzaron ese puente antes de Gabriel? ¿Cuántos aparecen en archivos de desaparecidos, clasificados como accidentes, como casos sin resolver que nadie tuvo el corazón de seguir investigando? Piensa en lo que eso significa. Cada vez que ese puente se inundó, cada vez que alguien intentó cruzar y no pudo, cada vez que un cuerpo no apareció y la policía anotó arrastrado por la corriente en un informe y cerró la carpeta, ¿cuántas de esas carpetas deberían haber tenido un nombre diferente? ¿Cuántas familias pasaron años creyendo que fue el río, solo el río, sin saber que había algo más esperando al final? Las muestras de ADN estaban siendo procesadas, los restos cruzados contra registros de desapariciones de los últimos años. Cada par de zapatos era ahora una pista. Cada pista, una familia que quizás iba a recibir una llamada. La investigación había dejado de ser la búsqueda de un solo hombre. Se había convertido en algo más oscuro y más grande de lo que nadie anticipó. La esposa de Gabriel estuvo en el río cada día hasta el último momento. No por esperanza, sino porque no podía hacer otra cosa. Pero hay algo que nadie puede responder todavía. Algo que queda suspendido sobre el río Komati, sobre ese puente que sigue flotando cuando llueve, sobre esas aguas que siguen moviéndose hacia el sur. ¿Cuántos más? Seguiremos los resultados del análisis de ADN y publicaremos una actualización cuando sean confirmados.